Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libéranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María Foster de la Misión de la Divina Misericordia. Y primero les pido disculpas por mi pobre español. Por eso va a haber muchos cortes en este video, porque a cada rato me estoy equivocando. Este es el segundo de los 2 videos en respuesta a la sentencia dictada contra mí por la Arquidiócesis de San Antonio y confirmada por el Vaticano, en la que se me declara culpable de cisma, se me excomulga y se me expulsa del estado clerical. En el primer video expliqué por qué creemos que esta sentencia es injusta. Abordamos los 3 primeros de nuestros 5 puntos clave. Que todos debemos escuchar a Dios, incluidas las palabras proféticas que Él está pronunciando hoy. Que la Iglesia está viviendo su propia pasión a imitación de su Señor, una pasión que incluye, tal como revelan nuestros mensajes, 2 usurpadores sucesivos del trono de Pedro. Y porque no somos culpables de cisma, no estamos rechazando el papado, sino que nos negamos a someternos a hombres en buena conciencia. Si no han visto ese primer video, los animo encarecidamente a que lo vean antes que este. Lo pueden encontrar en nuestra página web misiondeladivinamisericordia.org. Ahora quiero abordar los 2 últimos puntos. ¿Qué significa la verdadera obediencia en una crisis como esta? ¿Y qué significa todo esto de cara al futuro para nosotros de la Misión de la Divina Misericordia y para ustedes? Pero antes de eso, quiero explicar por qué no vamos a apelar la decisión dictada en mi contra. Desde un punto de vista humano, nuestros asesores nos dicen que tenemos motivos sólidos para apelar, por las razones que expliqué en el primer video. Pero piensen a dónde iría a parar esa apelación. Apelaríamos ante Víctor Manuel Fernández, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien tiene una responsabilidad significativa en muchas de las acciones más preocupantes del actual Vaticano, incluida la redacción de Fiducia Supplicans. Y la decisión final recaería en Robert Prevost, León, precisamente el hombre del que el Señor nos ha dicho que es un usurpador que trabaja para socavar su iglesia. No tendría sentido presentar esta apelación ante un usurpador. Pero hay una razón más profunda. En la oración intuimos que el Señor no nos animaba a apelar, sino a aceptar esta injusticia por ahora, como parte del camino a la que nos ha llamado en su reconquista. Poco después de recibir la notificación de la sentencia, el Señor me dio un mensaje privado a través de la hermana Amapola. En él decía: el apelar a un juez humano que no camina conmigo no servirá de mucho. Pero, hijo, nuestro plan ha de avanzar, y para eso es necesario que, así como mi Jesús fue rechazado por aquellos que tienen el poder, porque yo lo permití, mas no era suyo por justicia, así también vosotros habéis sido rechazados por decir y hacer lo que yo os he mandado.
Por estas razones hemos decidido no apelar. Entonces, ¿cómo debemos responder a un castigo que consideramos injusto e inválido? ¿Y cómo deben responder ustedes, aquellos que creen en los mensajes y se sienten llamados a participar en la misión? Antes de responder directamente, consideremos qué orientación ofrece la Iglesia para responder a una crisis. Primero, ¿estamos realmente en una crisis? Nuestros mensajes y una gran cantidad de clara evidencia humana indican que la Iglesia se encuentra en una crisis sin precedentes. Sabemos que muchos buenos católicos no son conscientes de ello, porque su propia vida parroquial les parece normal. Es comprensible. Pero numerosos católicos vigilantes sí son conscientes de ello. El obispo Strickland lo afirma categóricamente. La Iglesia se encuentra en una situación de emergencia. Está siendo desmantelada, dice, no por sus enemigos externos, sino por aquellos que desde dentro de sus propios muros cambian el Evangelio de Jesucristo por la aprobación del mundo. En sus propias palabras, las ovejas están dispersas, los lobos llevan mitras. Tal como confirman nuestros mensajes, esto no es ninguna exageración. El historiador Derek Taylor escribió recientemente que afirmar que la Iglesia no se encuentra en un estado de emergencia evidente parece, en sus propias palabras, desquiciado. Como prueba contundente de su afirmación, señala 3 documentos del Vaticano redactados y autorizados por Francisco y ratificados hasta la fecha por León. Amoris Laetitia, la Declaración de Abu Dhabi y Fiducia Supplicans. Los 3, afirma, contradicen abiertamente la doctrina católica. Una doctrina contenida no solo en la tradición antigua, sino en la propia revelación divina. Piénsenlo. Los supuestos vicarios de Cristo están desafiando a Cristo en sus enseñanzas públicas, supuestamente magisteriales. ¿Cómo no va a ser eso una emergencia? Coincidimos con Taylor en que las acciones de Francisco y León bastan por sí solas para dar la voz de alarma. Pero la situación es aún peor. Salvo contadísimas excepciones, los pastores de la Iglesia guardan silencio. O peor aún, apoyan abiertamente mientras se sabotea la doctrina de Cristo. Esta es la razón por la que tantos católicos desconocen la crisis. Si sus propios obispos no ven ningún problema, seguramente no debe de haberlo. El silencio de los obispos niega a los católicos la orientación que sus pastores les deben y agrave enormemente la emergencia. Es de extrañar entonces que Dios está suscitando voces proféticas para dar la voz de alarma. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor a responder cuando la jerarquía se ha corrompido?
obedeciéndole a Él, obedeciendo su evangelio, obedeciendo las enseñanzas perennes de la Iglesia. Incluso si eso significa retirar la obediencia a las autoridades humanas corruptas cuando sea necesario. No estamos llamados a rechazar la obediencia, sino a vivirla en la verdad. Desde los primeros mensajes que recibió la hermana Amapola, el Señor ha subrayado la importancia de la santa obediencia. En 2018 le entregó toda una reflexión sobre este tema y nos pidió que la compartiéramos con nuestro arzobispo. En ella se hacía hincapié en la importancia de la obediencia, pero también en cómo entenderla correctamente. En ella él dijo que existe una diferencia enorme entre la obediencia que se presta a los hombres y la que se le presta a él. La obediencia humana debe estar al servicio de la obediencia a Dios. Con demasiada frecuencia no es así. Los animo a leer ese mensaje completo. Pondremos un enlace debajo de este video. Debemos obedecer siempre a Dios. El obispo Strickland, resumiendo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, lo expresa así: a Dios hay que obedecerle en todas las cosas, pero a las autoridades humanas hay que obedecerles en ciertas cosas. Y toda nuestra obediencia debe guiarse por la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas. Normalmente obedecer a Dios implica obedecer a las autoridades humanas, tanto civiles como eclesiásticas. Pero en ocasiones, como en una crisis, las cosas pueden cambiar. El obispo Strickland advierte de lo que ocurre cuando una jerarquía corrupta utiliza la obediencia como arma contra el depósito de la fe. Cuando el liderazgo terrenal de la Iglesia está gravemente corrompido, afirma, no hay nada más grave que una concepción distorsionada de la autoridad y de la obediencia. La misma obediencia instituida divinamente por Dios es utilizada como arma por algunos para servir a sus propios intereses y alejar a los incautos de la verdad. Por eso tantos católicos se sienten confundidos y desorientados. Con demasiada frecuencia se les pide que transijan en su fe, por ejemplo, en que Cristo es el único camino de salvación, en la veneración adecuada de María, en la verdad sobre el matrimonio y la sexualidad, todo ello en obediencia a una jerarquía corrupta que a su vez no obedece a Dios. ¿Y cómo deben responder los fieles a este uso de la obediencia como arma? Vuelvo a citar el obispo Strickland. Siempre que el uso de la autoridad causa daño a una verdad divina, como cuando un sacerdote o un obispo pone en duda el depósito de la fe, entonces cualquiera tiene el derecho, de hecho incluso el deber solemne, de resistirse a ese error, independientemente de las posibles consecuencias negativas a las que puede enfrentarse.
un derecho, incluso un deber solemne de resistirse al error, incluso si los atacan por hacerlo, incluso si los tachan de desobedientes. ¿Y estarían desobedeciendo a Dios? No. Como señala el obispo Strickland, resistirse a un abuso de autoridad no viola la obligación católica de obediencia. De hecho, la refuerza. Porque estarían siendo obedientes a la máxima autoridad, Jesucristo. Muchos santos y doctores de la Iglesia nos recuerdan, han advertido de que llegaría un momento en el que sería necesario que los fieles se opusieran a quienes parecen ostentar autoridad dentro de la jerarquía. Así pues, el obispo Strickland, junto con los santos y los doctores de la Iglesia, no niegan la importancia de la santa obediencia, entendida correctamente. Reconocen cómo puede ser y está siendo objeto de abuso. Pensemos en tres santos, el Padre Pío, Atanasio y Juana de Arco. Todos ellos se esforzaban por ser obedientes a Dios. Todos se esforzaban por salvar almas. El Padre Pío obedeció a sus superiores eclesiásticos, incluso cuando su disciplina era injusta, al discernir que Dios le pedía esta obediencia humilde y sacrificada. El discernimiento de Atanasio le llevó a dar una respuesta diferente. Vivió en el siglo IV, cuando la abrumadora mayoría de los obispos había abrazado la herejía ariana. Atanasio se mantuvo fiel a Jesús. Fue excomulgado por cientos de obispos, incluso brevemente por el Papa. Sin embargo, continuó con su labor. Para defender la fe, ordenó sacerdotes en diócesis ajenas a la suya. Atendía a los fieles que a menudo tenían que reunirse en lugares improvisados para el culto, y los animaba en su negativa a someterse a los obispos heréticos. Les dijo unas palabras que se han hecho famosas. Ellos tienen los edificios de la iglesia, pero vosotros tenéis la fe apostólica. Todo esto lo hizo Atanasio en obediencia a Dios. Y Juana de Arco. Un tribunal eclesiástico presidido por un obispo le ordenó que repudiara sus revelaciones celestiales por considerarlas falsas, como procedentes del diablo. Ella sabía lo que le costaría negarse, la excomunión y ser quemada en la hoguera. Aún así se negó. No podía repudiar lo que Dios le había revelado como verdad. Tres grandes santos. Tres respuestas diferentes ante las autoridades humanas, todos ellos obedeciendo a Dios. Pero una observación más sobre el Padre Pío. Su obediencia se utiliza con demasiada frecuencia, de forma indebida, para justificar precisamente ese uso de la obediencia como arma, del que hablaba el obispo Strickland. Si el Padre Pío aceptó las acciones, pero no se le obligó a abrazar la herejía, ni a someterse a usurpadores. Podemos estar seguros de que si hubiera sido de otra manera, el Padre Pío habría retirado su obediencia. De todo eso podemos extraer 4 principios clave.
Debemos obedecer siempre a Dios. Debemos obedecer a las autoridades humanas legítimas dentro de los límites adecuados. Si las autoridades actúan en contra de las leyes de Dios, o no son autoridades legítimas en absoluto, sino usurpadores, puede que tengamos que negarnos a obedecerles, precisamente para obedecer a Dios. Las leyes superiores, sobre todo la salvación de las almas, deben prevalecer sobre las leyes menores, especialmente en situaciones de emergencia. Eso es lo que nos esforzamos por hacer en la misión de la Divina Misericordia. Emular a estos santos en su fidelidad a Dios. En nuestras circunstancias creemos que, al igual que en el caso de Atanasio y Juana de Arco, ser obedientes a Dios requiere en ocasiones negarnos a obedecer a las autoridades humanas, y más aún a los usurpadores. Como dice el obispo Strickland, la obediencia es santa, pero la obediencia nunca ha significado cooperar en la erosión de la fe. Llega un momento en que seguir esperando se convierte en una forma de rendición. Ese momento ha llegado. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara al futuro, para nuestra misión de la Divina Misericordia y para ustedes, nuestros amigos? Para nosotros obedecer a Dios debe ser nuestra estrella polar. Creemos que en esta crisis de nuestra Santa Madre Iglesia, Dios nos está pidiendo a mí y a la misión que continuemos con nuestro ministerio. Así pues, con su gracia, lo haremos. Creemos que este es precisamente el momento para el que Dios, en su providencia, ha estado preparando a nuestra misión. Y que esta misión es ahora más importante que nunca. Pero quizás se preguntan, ¿qué es lo correcto que deben hacer? Confusos que son estos asuntos para los católicos que buscan sinceramente ser fieles. Como hemos dicho a menudo, no pretendemos ser expertos en derecho canónico ni en teología. Lo que ofrecemos proviene, en su mayor parte, no de conocimientos académicos, sino de más de 30 años de formación práctica en la búsqueda de su voluntad y el discernimiento de sus mensajes proféticos. Y también de nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en que Él no dejará de guiar a quienes buscan sinceramente su voluntad, y que será misericordioso con ellos cuando tropiezan al intentarlo. ¿Recuerdan el gran cisma de Occidente del siglo XIV? Durante décadas, católicos sinceros, incluso santos, estuvieron divididos sobre quién era el verdadero Papa. Catalina de Siena reconoció al verdadero Papa, pero Vicente Ferrer durante un tiempo reconoció en cambio a un antipapa. Sin embargo, ambos figuran ahora entre los santos. Así pues, piden a Dios con un corazón sincero y humilde que los ayude a discernir en estos tiempos difíciles cuál es su voluntad para ustedes. Y sobre todo, confíen en su misericordia. Ahora, algunas cuestiones prácticas. Muchos de ustedes se preguntarán,
serán declarados excomulgados por asistir a misa en la misión. Nuestras consultas canónicas indican que es poco probable que se les declare formalmente excomulgados. Para ello se requiere una investigación formal y el debido proceso. Pero la amenaza de excomunión como factor de intimidación, así como sus consecuencias prácticas y sociales, serán muy reales. Estos podrían adoptar muchas formas, incluida la exclusión de cargos y ministerios en las parroquias. Entonces surge la grave pregunta: ¿serían cismáticos o estarían pecando al asistir a misa en la misión? Creemos que la respuesta es no. No si nuestros mensajes son ciertos. No si la Iglesia se encuentra en una grave crisis. Estarían respondiendo a la llamada de Dios para permanecer junto a su Iglesia en su pasión y unirse a la batalla espiritual de la reconquista. Pero quizás se preguntan: ¿cómo puedo estar seguro? Es una pregunta difícil para los católicos de hoy, pero no se refiere únicamente a los mensajes que compartimos. Uno de los signos más evidentes de nuestro tiempo es la confusión dentro de la propia Iglesia. En las últimas décadas se han puesto en duda tantas verdades, incluso por parte del propio Vaticano. Esta es la fuente profunda de la incertidumbre actual. Pero las propias voces proféticas conllevan incertidumbre y requieren discernimiento. A lo largo de la historia, la gente ha tenido que tomar una decisión sobre el testimonio de un profeta sin el consuelo de esperar años a un veredicto oficial. Las profetas llaman al pueblo a despertar y a comprometerse. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Evangelio, donde el propio Señor fue denunciado por las autoridades religiosas. Y aún así, sus ovejas reconocieron su voz y lo siguieron. En momentos críticos, a menudo tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, en medio de la incertidumbre, sin dejar que ésta nos paralice. Debemos discernir la voluntad de Dios lo mejor que podamos y actuar. Como San José, que se levantó de inmediato en plena noche y llevó a su familia a Egipto en respuesta a un sueño. Nuestra Santísima Madre ofreció estas palabras consoladoras sobre el discernimiento en uno de sus mensajes a la hermana Amapola. Hijos míos, si el Padre manda sus dones, su acción, ¿no mandará también su luz para que sepáis que es Él quien está actuando? Si estáis unidos a Él por la gracia, por vuestra fe y humildad, si conocéis su voz y su corazón, ¿no reconoceréis su voz y su acción? Así pues, sí, la confusión personal es una parte real de esta prueba. Pero podemos estar seguros de que Dios es misericordioso y de que guiará fielmente a quienes lo buscan con sinceridad. También nos ha dado los medios ordinarios de discernimiento, como el depósito de la fe, la oración, los sacramentos, la intercesión de los ángeles y los santos,
la dirección espiritual y, lo que es muy importante, una conciencia bien formada unida a la virtud de la prudencia, que nos guía para tomar buenas decisiones. Y como vimos con Catalina de Siena y Vicente Ferrer, las personas sinceras pueden llegar a conclusiones diferentes de buena fe sin perder la bendición de Dios. Tras largos periodos de oración y discernimiento, hemos llegado a creer que los mensajes que recibe la hermana Amapola provienen de Dios y que Él nos llama a defender su iglesia. Pero sabemos que no está en nuestras manos transmitirles nuestras convicciones. Solo Dios puede mostrarles su voluntad. Y confiamos que Él lo hará si se lo piden con sinceridad y lo disciernen con sinceridad. Sin duda, la arquidiócesis verá las cosas de otra manera y podría imponer algún tipo de consecuencia. Dice, no se resolverá esperando el documento adecuado, el comité adecuado o el momento adecuado. La historia nunca se ha salvado de esa manera. La fe siempre ha sido defendida por hombres y mujeres que se mantuvieron firmes cuando hacerlo les supuso un sacrificio. Así pues, dice, sé aquel que se mantiene firme. Mantente firme junto a la Madre, mantente firme ante la Eucaristía y mantente firme aunque estés solo. Antes de terminar, quiero dedicar un momento a hablar de la dolorosa confusión y división que muchos católicos de buen corazón están viviendo en estos momentos, en sus parroquias, entre sus amigos, incluso dentro de sus familias. Nosotros en la misión hemos experimentado este dolor de primera mano. Algunos de ustedes están totalmente de acuerdo con nosotros. Estos últimos 13 años bajo Francisco y ahora bajo León han sido especialmente difíciles para los católicos fieles que no dejan de preguntarse, ¿cómo puede un verdadero papa decir y hacer tales cosas? Por otro lado, los mensajes que creemos que Dios nos ha pedido que compartamos son considerados por muchos como divisivos y desobedientes, como suele ocurrir con la profecía. Creemos que el dolor de estas divisiones forma parte en sí mismo de la pasión que está viviendo la Iglesia. Entonces, ¿cómo debemos vivir estas tensiones? Con paciencia, con humildad y sobre todo con caridad. Confiamos en que, si lo hacemos, el Espíritu Santo nos unirá en una unidad aún más profunda en su misericordia y amor, cuando este tiempo de oscuridad y división haya terminado. Una unidad en la renovada Iglesia de Dios, una santa, católica y apostólica. Hay quienes nos aman, pero se sienten heridos y confundidos por nuestras acciones. Y a quienes están preocupados por nosotros y por las consecuencias a las que podamos enfrentarnos. Gracias. Gracias por todas sus oraciones, sus sacrificios, su apoyo y su preocupación. Y sepan esto, tanto si su discernimiento los lleva a nuestras conclusiones, como a otros diferentes, siguen estando en nuestras oraciones. Y por favor, oren por nosotros, para que, si estamos equivocados,
podamos reconocerlo con humildad y para que si estamos en lo cierto, podamos continuar con fidelidad. Repetimos lo que Dios nos recuerda tan a menudo. No teman, estén en paz, tengan fe en Él. Escuchen sus palabras. Os amo, os he reunido en mi corazón para que conmigo participéis, cooperéis en la restauración de todo lo creado. Estáos pues conmigo en la espera de mi acción, sabiendo que todo está en mis manos, sin temor ni ansiedad, en la seguridad de que sois míos. Él nos guiará a través de esta hora oscura hacia su luz. Refugiémonos en el Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre. Jesús, en ti confiamos. Ven